Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Zulema Andrea González y a mí me correspondió exponer el artículo 133. Anoche lo intenté exponer, pero por problemas de conexión no pude continuar mi exposición. Bueno, el artículo 133 explícitamente habla sobre la repetibilidad del ser humano y dice que el que genere seres humanos idénticos por clonación o por cualquier otro procedimiento incurrirá en prisión de 2 a 6 años. Este artículo ha generado varias hipótesis y varios problemas, conflictos jurídicos en cuanto a su composición, ya que muchos autores dicen que este artículo tiene vacíos jurídicos. En ese entendido, este artículo no explica o no diferencia si dicha repetibilidad puede ser natural o de otra forma. Me explico. Según la sentencia C-50505 de la Corte Constitucional, pues era una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 132, inciso primero, 133 y 134 de la ley, pues del Código Penal, donde bajo los argumentos un par de científicos y un par de juristas dicen que el legislador ha cometido un exabrupto jurídico al colocar dentro del escrito general, pues ya que esto genera como un impedimento a la hora de crear vida. Otra hipótesis que se tiene es en la parte de la reproducción artificial. Pues como ya sabemos, hoy en día existe la reproducción in vitro y otros tipos de reproducciones a través de la ciencia genética. Finalmente, la Corte decide inhibirse para preferir un fallo de fondo respecto de esos artículos, ya que según no tiene como un argumento válido para bajar ese artículo y volverlo de carácter inconstitucional. Yo recurrí a la doctrina y en la doctrina hablan de que está cometiendo un atraso a la ciencia genética, ya que el estudio de esta ciencia puede desarrollar que los humanos no repitan las enfermedades de sus antepasados. Incluso se puede mejorar la raza humana desde las células. Una explicación de ello lo hacían a través de que, por ejemplo, los seres humanos iban a ser capaces de quitar ciertas enfermedades de la línea del ADN e incluso poner, en ese caso también decían que iba a haber otro vacío jurídico porque iban a aparecer enfermedades desde las células a través de esto llamado la inseminación in vitro, entre otras. Aquí aparece un término que es importante, que es el bioderecho, que está enfocado en regular las prácticas de la genética de última generación, como por ejemplo lo que estaba explicando, la genética que permite alterar o modificar de manera completa el organismo vivo, incluido otros organismos, porque resulta que actualmente se han clonado varias especies. Según otro autor, dice que la norma está incompleta, puesto que no distingue los dos tipos de manipulación que existen. No considera la manipulación genética, que es por vía somática, la de inseminación, o por la vía germinal, de forma natural. Es decir, por ejemplo, como conocemos, hay personas que pueden repetir los hijos a través de los gemelos. Entonces, al no explicar ese término, se agarran de ahí y dicen que eso sería como un vacío que no está distinguido en este capítulo. En el mundo actualmente pues se está estudiando mucho la manipulación genética
porque ese conjunto de técnicas están encaminadas a generar nuevas estructuras de células de seres vivos, y ciertas personas van a tener mucha ayuda con este tipo de ciencia. Por ejemplo, las personas que sufren a la hora de tener hijos porque tienen graves enfermedades para traspasar a sus hijos. El primer caso de clonación fue el de la oveja Dolly. Fue en 1996 en un instituto de Escocia. Dolly fue uno de los primeros casos que revolucionó en ese tiempo, y la muerte de la oveja Dolly no tuvo nada que ver con haber investigado o haber hecho tipo de ciertos análisis a través de la clonación, sino que fue una muerte completamente natural. Otra sentencia que también tiene que ver con esta es la siguiente a la 505. También es de inconstitucionalidad, que trata de bajar ese mismo artículo. Es la C-77506. En la O interdicta, claramente los magistrados explican que mediante la investigación y la experimentación, la ciencia y la tecnología han ido alcanzando un nivel indescriptible y que su velocidad es asombrosa, que por ende el legislador tiene que estar encaminado a mejorar y a desarrollar nuevas leyes que no desgriman ni atrasen ese beneficioso alcance de la ciencia. Por otro lado, el bien jurídico tutelado es la vida y la integridad personal. En ambas sentencias de la Corte Constitucional se difieren de este término, pero pues en ambas llegan a la conclusión de que no pueden dar una decisión de fondo por los aspectos que ya expuse anteriormente. Por otro lado, existe un paradigma antiético en cuanto a la manipulación genética y exactamente la clonación. Según el médico cirujano Dr. Mark Anthony, especialista investigador del Instituto de Investigación y Ciencias de la Universidad de Argentina, dice que más allá de ser un problema ético, en palabras y en una metáfora, trae que los seres humanos no pueden jugar a ser Dios y a clonar seres humanos y a jugar con el problema, con los problemas que deben ser sanados a través de la religión. Entonces, eso genera varias contradicciones entre los científicos, la religión y la misma ley. Por otro lado, tenemos en la doctrina, se encuentran unos boletines realizados por la Universidad Externado de Colombia. El boletín es Derecho y Vida, el cual considera que es importante darle un amplio aspecto y estudio a la manipulación genética de las prácticas de los embriones que sobran cuando se llevan a estudios médicos por los llamados aplicación de inseminación in vitro. Ellos están a favor de que se estudie ese tipo de genética y de que también se legisle para la protección y el desarrollo de la ciencia en Colombia. En otro contexto encontramos a la Universidad Nacional con el doctor Edgar Hernán Fuentes Contreras, el cual hace una investigación sobre la genética avanzada y dice que a pesar de que ésta esté avanzando con pasos gigantes, lo primero y lo primordial que hay que entrar a proteger es el genoma humano como patrimonio de la humanidad. Entonces, en ambos panoramas siempre ha estado ese problema ético y paradigma social en cuanto a la manipulación genética. Por otro lado, en Colombia
no se han visto demandas de tipo penal en las cuales se tengan que aplicar dicho artículo, el 133, porque aún la ciencia no ha avanzado en esos temas y tampoco la legislación. Bueno, muchas gracias.